Hoy vamos a darle una vuelta a una pregunta, bueno, que intriga bastante. ¿Por qué algunas ideas se nos quedan grabadas? Años incluso. Y otras, ¡puf!, desaparecen casi al momento. Vamos a explorar esto con ideas del libro Made to Stick. La cosa es que, al parecer, hay unos principios clave, ¿no?, para que una idea sea pegajosa. O sea, que se recuerde, que impacte. Y vamos a usar una especie de guía, el marco Success. Simplicidad, sorpresa, concreción, credibilidad, emoción e historias. Son patrones que, bueno, los autores vieron que se repetían en muchas cosas, desde leyendas urbanas a campañas de publicidad que funcionaron. Sí, y yo creo que entender esto, la anatomía esta de las ideas, es fundamental hoy en día. Con la cantidad de información que nos llega, es que ya no es solo para comunicar tú, es para saber filtrar, ¿no?, para aprender bien. El objetivo es un poco desentrañar por qué unas ideas conectan y otras, pues no. Y vamos a hacerlo con ejemplos que, la verdad, son bastante gráficos, sacados de los materiales. Por ejemplo, la típica leyenda urbana del robo de riñón. A ver, alguien viaja, le dan una bebida rara, se despierta en una bañera con hielo. Una nota, llama a urgencias y ¡zas!, le falta un riñón. Es falsa, ¿eh? Totalmente. Pero, ¿a qué se recuerda? Vaya si se recuerda. Pues esa es la pegajosidad que queremos entender. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Venga, pues arranquemos con lo primero. La simplicidad. Pero ojo, que no es simplificar por simplificar, ¿eh? Es como encontrar el corazón de la idea. Lo esencial. El meollo. Sí, un ejemplo muy bueno es el de Southwest Airlines. Se definieron de una forma brutalmente simple: ser la aerolínea de bajo coste. Y ya está. Esa es la esencia. Y guía todo, absolutamente todo. Si algo no encaja con ser la más barata, pues mira, no se hace. Aunque los clientes pidan ensalada de pollo, si sube costes, pues no hay ensalada. Exacto. Y esa claridad, tiene una potencia tremenda. Evita eso que llaman la parálisis por decisión. Hay estudios, como uno famoso de Tversky y Shafir, ¿no?, sobre si compraron un viaje a Hawái. Dependía de si sabías la nota de un examen. Fíjate qué curioso. Sí. ¿Y qué pasaba? Pues que la incertidumbre, aunque fuera sobre algo que no tenía nada que ver, como la nota, te bloqueaba. Si sabías la nota, buena o mala, daba igual. Comprabas el viaje. Pero si no la sabías, la gente prefería pagar por esperar a saberla. Un núcleo simple como el de Southwest te ayuda a centrarte, a priorizar y a actuar. No te paraliza. Claro. Es como esa frase de Saint-Exupéry, ¿no? La perfección no es cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no queda nada por quitar. O como lo de la intención del comandante en el ejército. Reducir la misión a lo mínimo, a lo crítico. Justo eso. Y otra forma de conseguir esa simplicidad, esa compacidad, es usar esquemas que la gente ya tiene en la cabeza. A ver, si te digo pomelo, sabes lo que es, ¿no? Pues explicar un pomelo chino como básicamente un pomelo gigante con una cáscara muy gorda y blanda funciona mucho mejor que darte una descripción botánica súper detallada. Ah, claro. Usas lo que ya sé. Te apoyas en el esquema pomelo que ya existe en tu mente. Como los high concept pitches de Hollywood, que dicen, Speed es jungla de cristal en un autobús. ¡Pum! Ya lo tienes. O alguien como tiburón en una nave espacial. Exacto. Te da la esencia al instante. O esa analogía que usan en Disney. Los empleados son miembros del elenco, que no es solo palabrería, guía cómo se comportan. No hacen entrevistas, hacen audiciones. No los ves por ahí de descanso con el disfraz puesto. Es usar un conocimiento que ya está ahí, como un atajo. Transmites un montón de información y guías decisiones muy rápido. Vale, ya tenemos la idea simple, compacta. Pero, ¿cómo hacemos que la gente, de entrada, preste atención? Aquí viene el segundo principio, la sorpresa. La clave, parece, es romper patrones. Nuestro cerebro está como programado para ignorar lo constante, lo predecible, el ruido del aire acondicionado, el tráfico de cada día. No le hacemos caso. Solo nos fijamos cuando algo cambia, cuando algo rompe esa rutina. Claro, el cambio llama la atención.
Pero la sorpresa, para que funcione bien, no puede ser solo un susto o algo raro sin más. Tiene que revelar algo importante, tiene que ser lo que llaman postdictable, o sea, que te sorprende en el momento, pero luego dices, ah, claro, tiene sentido una vez que lo piensas. Entiendo. Rompe tus expectativas, sí, pero de una forma que te enseña algo clave del mensaje, no es solo confusión. Como por ejemplo esa azafata de Southwest, Karen Wood, la que hacía los anuncios de seguridad contando chistes. Esa era buenísima. Claro, rompía totalmente el rollo monótono que esperas, y la gente no solo escuchaba, es que aplaudía. O aquel anuncio de una minivan, la Enclave creo que era. Parecía el típico anuncio familiar, todos felices, y de repente, un sonido de accidente. Te dejaba pilladísima, pensando, ¿pero qué ha pasado aquí? Esos son ejemplos de captar la atención, sí, pero luego hay que mantenerla. Y ahí entra lo que George Loewenstein llamó la teoría de la brecha de la curiosidad. Sentimos curiosidad cuando notamos un hueco, una brecha en lo que sabemos, algo que nos falta por entender. Ah, como cuando Cialdini cuenta que se leyó un montón sobre los anillos de Saturno, un tema que no le iba nada, solo porque estaba planteado como un misterio. La respuesta final era simple, polvo cubierto de hielo, pero la estructura de pregunta y respuesta, ese misterio, le mantuvo enganchado. Por eso, muchas veces es más potente lanzar una pregunta que cree esa brecha. ¿Por qué la gente joven dona menos? Que soltar directamente el dato. Hay que donar más. La pregunta te pica, quieres saber la respuesta. Y a veces, la sorpresa viene de una visión que choca totalmente con lo que hay. Piensa en Sony en los años 50. Las radios eran muebles enormes, y van ellos y proponen una radio de bolsillo. Era absurdo. O parecía absurdo en ese momento. Claro. O el discurso de Kennedy en el 61. Vamos a poner un hombre en la luna antes de que acabe la década. Fue totalmente inesperado, muy concreto y creó una brecha de conocimiento y capacidad, vamos, gigantesca. Movilizó a todo un país. Esa combinación de algo inesperado pero con una meta muy clara, puede ser potentísima para poner a la gente en marcha. Entonces, ya hemos captado la atención, hemos picado la curiosidad. Ahora, ¿cómo hacemos que la idea se entienda bien y sobre todo que se recuerde? Necesitamos concreción. Lo tangible. Exacto. Nuestro cerebro recuerda mucho mejor lo que podemos ver, tocar, oler. Lo sensorial. Esopo ya lo sabía hace 2500 años. En la fábula de La zorra y las uvas, la zorra no llega a las uvas y dice, están verdes. Esa imagen, uvas verdes, es súper concreta. Y por eso la moraleja, eso de despreciar lo que no puedes conseguir, ha durado tanto. Si hubiera dicho algo abstracto como, no sé, es fútil anhelar lo inasequible. Pues no se recordaría igual ni de lejos. Seguramente no. Y aquí es donde muchos tropezamos con la maldición del conocimiento. Los que saben mucho de algo tienden a hablar en abstracto, es como su idioma, pero se olvidan de cómo era cuando ellos no sabían. La abstracción es una barrera para los que empiezan, para los novatos. Como el ejemplo ese de los ingenieros y los operarios de las máquinas de chips, que los ingenieros hablaban de planos, de conceptos, y los operarios pensaban en la máquina, en los botones, en lo que tocaban cada día. No se entendían. La comunicación solo fluyó cuando empezaron a hablar el lenguaje concreto de la máquina física. O piensa en la organización esta, de Nature Conservancy. Hablar de hectáreas protegidas es abstracto. Números. Ya. Tuvieron mucho más éxito cuando empezaron a hablar de paisajes concretos con nombres propios como el Mount Hamilton Wilderness. Le dieron una identidad, algo tangible, casi como una eco o celebridad. Y quizá el ejemplo más bestia de concreción sea el experimento de Jane Elliot, el de los niños de ojos azules y marrones. Sí, tremendo. Convirtió un concepto súper abstracto, como el prejuicio, en una experiencia, brutalmente concreta, imposible de olvidar para esos niños y para cualquiera que conozca la historia. Es que lo concreto nos pone a todos en la misma página. Es más fácil de entender y también facilita que colaboremos. Si la idea es tangible, todos vemos lo mismo, ¿sabes? Y podemos trabajar juntos sobre eso. Como Jerry Kaplan, el que buscaba dinero para su idea de ordenador tipo cuaderno, ¿no? No tenía prototipo, pero usó su carpeta de anillas como si fuera un modelo concreto. Exacto. Y los inversores empezaron a tocarla, a abrirla, a discutir dónde iría esto o lo otro. Esa concreción transformó una charla abstracta en una sesión de trabajo. Y consiguió la pasta. Al final, una idea concreta es como un terreno común, donde gente distinta puede encontrarse y empezar a construir algo. Eso es, un lenguaje compartido. Muy bien. Tenemos una idea simple, sorprendente, concreta.
Pero, ¿cómo hacemos que la gente se la crea? ¿Pasamos a la credibilidad? Aquí hay varias vías. Una es la clásica, fuentes externas. Autoridades reconocidas, claro. Un premio Nobel hablando de lo suyo, pues tiene credibilidad. Pero ojo, que a veces las antiautoridades son incluso más creíbles. ¿Te refieres a gente normal, digamos, pero cuya experiencia les da una credibilidad especial, aunque no tengan títulos? Justo eso. Como Pamela Fine, la chica fumadora que salía en los anuncios de la campaña Truth contra el tabaco. Eran anuncios muy duros, ¿eh? Sí, los recuerdo. Impactantes. Su testimonio era real, se veía su sufrimiento. Eso tenía una fuerza que difícilmente tendría un actor o un médico dando un discurso. La honestidad de haberlo vivido, esa vulnerabilidad, puede ser súper poderosa. Pero claro, no siempre tienes a una Pamela Fine disponible. A veces la credibilidad tiene que venir de la propia idea, de cómo la cuentas. Y ahí entran los detalles vívidos, ¿no? Sí, los detalles concretos, específicos. Aunque a veces parezcan que no vienen a cuento, hacen que una historia o una idea suene más real. Las leyendas urbanas son expertas en esto. Los arañazos en el techo del coche en la leyenda de la muerte del novio. ¿Aportan algo a la trama? No mucho, pero le dan un aire de verdad. Hay hasta estudios con jurados simulados que lo demuestran, que si añadían detalles concretos pero irrelevantes, como que el niño usaba un cepillo de dientes de Darth Vader, los argumentos parecían más creíbles. Es curioso, ¿eh? Mucho. Y luego están las estadísticas, que usadas mal son un rollo abstracto, pero si las usas bien, pueden dar mucha credibilidad. La clave no es el número en sí, sino la relación que estableces, la comparación, ponerlo a escala humana. Como la demostración esa del grupo pacifista Beyond War, ¿no? Con las bolitas de acero. Una bolita para representar la bomba de Hiroshima. Y luego dejaban caer miles y miles, un estruendo, para representar el arsenal nuclear actual. Nadie se acuerda del número exacto de bolitas. Pero la imagen se te queda. La escala del problema, ese miedo. Eso sí se recuerda. O lo de comparar las muertes por ataque de tiburón con las causadas por ciervos en la carretera. Que son muchísimas más, por cierto. Muchísimas. Usas algo que la gente conoce bien, que no tenemos miedo a los ciervos, para poner en perspectiva algo que tememos mucho, como los tiburones, pero que es estadísticamente menos peligroso. Es una comparación potente. Y luego está la prueba Sinatra, que viene de la canción, ¿no? Si puedo triunfar allí, triunfaré en cualquier lugar. Un ejemplo tan potente que demuestra tu valía para todo. Exacto. Como la empresa esta de logística en India, SAF Express. Demostraron que podían distribuir los libros de Harry Potter y los exámenes nacionales, algo súper complejo allí. Y con eso consiguieron el contrato para distribuir las películas de Bollywood. Era su prueba Sinatra. O la historia de Bill McDonough, el arquitecto ecologista, que creó unas telas para la empresa Runner Textil que eran tan puras que el agua salía más limpia de la fábrica que como entraba. ¡Ostras! Una historia llena de detalles increíbles que validaba su enfoque radicalmente ecológico. Y por último, dentro de la credibilidad, está el invitar a la gente a que lo compruebe por sí misma. Como Wendy's, la cadena de hamburguesas, con su campaña ¿Dónde está la carne? Era un desafío implícito. Ve y compara con la competencia. O el ejercicio ese de la Positive Coaching Alliance. Le pedían a los entrenadores, piensa en 10 insultos que le dirías a un jugador. Fácil. Ahora piensa en un consuelo sincero. Mucho más difícil. Experimentaban en carne propia lo difícil que es ser positivo. Es dejar que la gente lo pruebe, que lo viva. Dar pruebas tangibles o permitir que la audiencia verifique la idea. Eso da mucha credibilidad. Vale. Simple, sorprendente, concreta, creíble. Pero, ¿y si a la gente le da igual? Necesitamos que la idea importe. Llegamos a la emoción. Fundamental. Para que una idea mueva a hacer algo, tiene que tocar la fibra. Y lo curioso es que conectamos mejor con la emoción cuando nos enfocamos en una persona, no en una multitud. El estudio de Save the Children que mencionabas antes es demoledor. La historia de Rokia, una niña concreta de Mali que necesitaba ayuda, recaudó muchos más donativos que las estadísticas sobre millones de niños con hambre en África. Y lo más fuerte, si combinabas la historia de Rokia con las estadísticas, la gente donaba menos. Parece que activar el cerebro analítico, el de los números, como que apaga la parte emocional. Increíble. Es que nos cuesta sentir empatía por un número abstracto, sentimos por una persona.
Otra forma de generar emoción es usar asociaciones que ya existen. La campaña Truth contra el tabaco lo hizo muy bien. No apeló a la salud, sino a la rebeldía adolescente. Claro, pero la dirigió contra la manipulación de las grandes tabacaleras. Exacto. Usó una emoción potente, la rebeldía, y la redirigió. A diferencia de la campaña esa racional de piensa, no fumes, think, don't smoke, que fue un desastre. Hasta aumentó las ganas de fumar en algunos. Vaya. Porque no conectó con la emoción adecuada. Pero ojo, hay que tener cuidado con lo que llaman el estiramiento semántico. Usar palabras cargadas de emoción como único, revolucionario, innovador, tan a la ligera que al final no significan nada, pierden su fuerza. A veces, como hizo Jim Thompson con lo de honrar el juego para darle nueva vida al espíritu deportivo, tienes que crear un marco nuevo para que la emoción reviva. Y luego, claro, está el interés propio. El clásico Wi-Fi, What's in it for you. ¿Qué saco yo de esto? Los anuncios de toda la vida. Quiere ganar amigos e influir sobre las personas. Van directos a nuestros deseos. Pero no tiene por qué ser siempre un beneficio súper básico o material. El estudio ese del cable en Tempe, Arizona, es interesante. Vieron que pedirle a la gente que imaginara los beneficios de tener cable, ver pelis en casa, ahorrar en canguro, funcionaba mucho mejor para que se suscribieran que simplemente listar esos beneficios. Ah, la imaginación. La emoción viene de visualizar el beneficio, de hacerlo tangible en tu mente. Y también decías que no hay que quedarse siempre en el sótano de Maslow, ¿no? En las necesidades básicas. Eso es. Podemos apelar a cosas más elevadas. La autoestima, la pertenencia, la autorrealización, incluso a la trascendencia. Piensa en el comedor militar Pegasus en Irak. El encargado, Floyd Lee, usaba los mismos ingredientes que los demás comedores, pero su misión no era solo dar de comer, era elevar la moral. ¿Y cómo lo hacía? Pues con la decoración, la presentación de la comida, la actitud. Apelaban a necesidades estéticas, al orgullo, a sentirse cuidados en un entorno hostil, o la justificación para estudiar álgebra. No es solo porque toca o para la universidad, es como ir al gimnasio. No levantas pesas por si un día se te cae una barra encima, sino para estar más fuerte en general. El álgebra te hace pensar mejor, ser mejor abogado, médico o padre. Apela a la autorrealización. Tiene sentido. Y una de las formas más potentes de conectar con la emoción es apelar a la identidad. ¿Qué haría alguien como yo en esta situación? La campaña Don't Mess with Texas es el ejemplo del libro. Para reducir la basura en las carreteras, no usaron la culpa ni búhos llorando. Apelaron directamente al orgullo tejano, a esa imagen de tipos duros e independientes. Un verdadero tejano, venían a decir, no ensucia su estado. Y funcionó espectacularmente. Vaya que sí, porque conectó con quienes creían ser. Exacto. Y llegamos al último principio. Las historias, que parece que son como el pegamento que une todo lo demás, ¿no? Totalmente. Las historias son vehículos perfectos para los otros principios. Funcionan principalmente de dos maneras, como simulación y como inspiración. ¿Simulación? Como un simulador de vuelo. Algo así, un simulador de vuelo para la mente. Cuando escuchas una buena historia, te pones en la piel del protagonista. Ensayas mentalmente qué harías tú en esa situación. Por ejemplo, los técnicos de Xerox que se contaban historias de averías raras. No era solo cotilleo. Se estaban entrenando, ¿no? Claro. Se preparaban para enfrentarse a problemas parecidos en el futuro. Aprendían soluciones y también a ser un poco escépticos con lo que decían las máquinas. O ese estudio de la UCLA sobre visualizar cómo resolver un problema. Vieron que simular mentalmente el proceso paso a paso era mucho más efectivo para luego afrontar el problema real que simplemente visualizar el resultado final feliz. O sea, imaginar cómo estudiar para el examen es mejor que solo imaginar sacar buena nota. Exacto. La simulación mental te prepara para la acción. Y luego está la inspiración, que las historias nos motivan, nos dan ganas de actuar. Ahí el caso de Jared Fogle y Subway es paradigmático. El chico este que perdió 100 y pico kilos comiendo bocadillos de Subway. Sí, fue un fenómeno. Su historia inspiró a millones. Era mucho más potente que el eslogan que tenían antes, algo como 7/6, 7 bocadillos con menos de 6 gramos de grasa. Eso era informativo, sí, pero no inspiraba a nadie. La historia de Jared, en cambio, si la analizas con el marco Success, lo tiene todo. Simple, un tío adelgaza comiendo bocatas. Sorprendente, comida rápida que adelgaza. Concreta, una persona real, kilos perdidos. Creíble, era una anteautoridad total. Emocional, superación personal. Y claro, era una historia de desafío brutal.
Es verdad, encaja perfectamente. Parece que hay como patrones de historias que funcionan especialmente bien, ¿no? ¿Mencionaban algunas tramas básicas? Sí, identificaron 3 principales. La trama del desafío, el pequeño contra el grande, superar obstáculos enormes, David y Goliat, vamos. O la historia de Jared, te inspiran a esforzarte. Luego la trama de conexión, gente que supera barreras sociales, raciales, lo que sea, para conectar. El buen samaritano es el ejemplo clásico. Te inspira a colaborar, a ser más tolerante. ¿Y la tercera era? La trama de creatividad. Alguien que resuelve un problema o un misterio de forma ingeniosa e inesperada. Newton y la manzana, aunque sea leyenda. O equipos que encuentran soluciones innovadoras. Te inspira a pensar diferente, a ser creativo. Reconocer estas tramas te ayuda a encontrar historias potentes a tu alrededor. Y hablaban también de historias como trampolín. ¿Qué era eso? Son historias que, aunque cuentan algo del pasado, te ayudan a visualizar el futuro y te preparan para actuar, como la que contó Stephen Denning en el Banco Mundial. Era sobre un trabajador sanitario en Zambia que necesitaba información urgentemente y la encontró en la web de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, no en la del propio Banco Mundial. Vaya. Esa historia concreta sirvió de trampolín para impulsar una iniciativa enorme de gestión del conocimiento dentro del banco. Comunicó el problema y la visión de futuro mucho mejor que cualquier informe lleno de datos abstractos. Al final, parece que la forma narrativa, la historia, tiene un poder intrínseco increíble. Incluso las historias sencillas superan la maldición del conocimiento casi sin querer. Sin duda, la gente recuerda la historia. Y dentro de la historia va la lección. La idea que quieres transmitir se queda pegada. Bueno, pues haciendo un repaso rápido. Para que una idea cale, para que sea pegajosa, buscamos que sea simple, con un núcleo claro y compacta, sorprendente, que llame la atención y cree curiosidad, concreta, tangible, que se pueda casi ver o tocar, creíble, con buenas fuentes, detalles o pruebas, emocional, que nos importe, que conecte con valores o identidad y, si es posible, vehiculada a través de historias, que nos permitan simular mentalmente y nos inspiren. Ese es el marco Success. Y sin olvidar nunca al gran villano de esta película, la maldición del conocimiento. Esa tendencia natural a asumir que los demás saben lo que nosotros sabemos. El marco Success es, en el fondo, una checklist para luchar contra esa maldición. No se trata de ser un orador genial como Kennedy, Se trata de aplicar estos principios de forma consciente, como hizo Floyd Lee en su comedor de Irak o Jane Elliott en su clase. La gran conclusión que sacamos de los materiales es esa, ¿no? Que hacer que las ideas perduren no es una especie de don mágico, sino una cuestión de diseño. Es una habilidad que se puede aprender y practicar. Exacto. Y si me permites, una última reflexión para quienes nos escuchan. Ahora que se conocen estos ingredientes, esta receta de las ideas pegajosas, cambia un poco la forma en que se ven los mensajes que nos rodean cada día. Se pueden empezar a pillar estos principios o a notar cuando faltan, en la publi, en los discursos, hasta en un email del jefe. Y sobre todo, cómo se podría usar esto para que las ideas propias, las que de verdad importan, tengan el impacto que merecen. Ahí queda esa pregunta flotando. Cuadernos de conversaciones.